Fiscal, en ese entonces, inclusive también dentro de las mismas declaraciones que en su momento entregaba la periodista Ginette Bedoya y de la investigación que ella realizaba para ese entonces, se hablaba que paramilitares, por ejemplo, como Miguel Arroyave, tenían control sobre esta cárcel. Prácticamente tenían fusiles en estos patios donde ellos estaban recluidos. ¿Qué particularidades encontró la Fiscalía frente a la forma como en ese momento prácticamente el paramilitarismo se había tomado las cárceles de algunos lugares de Colombia? Bueno, no voy a entrar en detalles de la investigación, muchos de la información corresponde a reserva de la investigación, pero es de conocimiento y lo que hemos documentado. Básicamente era una lucha de poder entre grupos paramilitares, grupos de la guerrilla, tráfico de armas, uso de las armas justamente para ese posicionamiento, toda una estrategia de amenazas, de cobro de cuentas y obviamente bajo el uso de la violencia y las armas. Fiscal, quizás lo que nuestros televidentes se preguntan a esta hora, hasta este momento se están llevando a cabo estas investigaciones. En su momento, quizás durante estos años, las familias de estas 100 personas nunca denunciaron la desaparición de sus seres queridos. Vamos a entrar ahora a articular con otras dependencias de la Fiscalía, porque muy probablemente las denuncias por desaparición están en otras dependencias de la Fiscalía, justamente porque personas que estaban en otros lugares del país, sus familiares ignoraban que la suerte de su familiar terminaba en la cárcel de Modelo, y de ahí que las denuncias pues, estén en otras dependencias y que es necesario nosotros proceder a asociarlas para entender que obedecía a este fenómeno de este frente que se está documentando, que es el Frente Capital Interno. Fiscal, ¿hubo falencias, hubo una poca eficiencia, en este caso del IMPEC, para establecer que estaban sucediendo estos hechos al interior de las cárceles? Uno supone que pues, los presos los cuentan todos los días y no entiende uno cómo prácticamente 13 años después es que se comienzan a dar estas investigaciones y se comienza a conocer que estaban desapareciendo presos y que los estaban descuartizando y lanzando sus restos mortales por una alcantarilla precisamente ya hace más de una década. Pues desafortunadamente dentro de lo que hemos logrado determinar es que estos hechos ocurrieron no solamente por parte de grupos criminales identificados, sino también hubo fenómeno complicado y oscuro de corrupción por parte de servidores públicos. Fiscal, ¿hay tumbas al interior de la cárcel Modelo de Colombia, de Bogotá? Esto corresponde a reserva de la investigación. Más que tumbas, la información que tenemos, lo que se ha documentado, era el fenómeno de desmembramiento y el depósito, el arrojo de restos mortales a través de los ductos y del alcantarillado. Fiscal, ¿eso sucedió en todas las cárceles de Colombia o solamente en la Modelo? ¿O en qué otras cárceles? Mejor le pregunto, ¿en qué otras cárceles de Colombia se ejecutó esta misma práctica o qué indicios tienen ustedes? Se sabe que esto no era exclusivo de la cárcel Modelo, pero la investigación está fundamentada en los hechos de la cárcel Modelo para esta época. ¿Tienen denuncias en ese momento? ¿Los familiares ya han venido a acercarse a la Fiscalía? Porque, como usted misma lo ha dicho, pues esto nace de las declaraciones que han dado algunos integrantes del paramilitarismo que se han postulado a la Ley de Justicia y Paz, pero ¿las familias han tenido algún tipo de reacción frente a esta investigación? Lo estamos documentando y obviamente dentro de los avances de la investigación es importante contar con el apoyo de las familias y que nos colaboren en la documentación y en la búsqueda de las personas desaparecidas. Esperamos que con esta divulgación de información esto nos nutra para avanzar en las investigaciones. Fiscal, ¿hay una cifra exacta de cuántas personas pudieron llegar a ser asesinadas al interior de las cárceles? No, justamente el fenómeno de desaparición es un fenómeno tan complejo de identificar y con más razón de entrar a comprometernos con un número, justamente porque eran casos de personas desaparecidas en otros lugares del país que no se sabía que ingresaban al penal. Es bien sabido que el ingreso de las personas al penal no era contabilizado.
eran personas cuya suerte no se sabía, que implicaba que entraban al penal, repito. Entonces, la Fiscalía no se puede comprometer con un número determinado de personas desaparecidas, y tanto más porque los cuerpos tenían esta suerte de prácticas de desmembramiento, razón por la cual es aún más complejo. Fiscal Caterina Haig, yo pues le agradezco esta entrevista que usted nos está dando, porque realmente es la Fiscalía la que está tratando de esclarecer, luego de más de una década, qué pudo haber sucedido al interior de un centro carcelario. Para finalizar, quiero saber lo siguiente. ¿Los que están haciendo estas confesiones fueron los que ejecutaron estos asesinatos y posteriores desapariciones? Esta información corresponde también a reserva de la investigación. Son varios postulados que lo han versionado, y ya entrar en detalle no me corresponde. Fiscal, para finalizar, estos casos únicamente se remontan al año, están en el lapso de tiempo entre 1999 y el año 2003, pero en los últimos años, exacto, en los últimos años la Fiscalía también ha investigado qué está sucediendo al interior de los de las cárceles, si esto siguió aconteciendo, teniendo en cuenta las condiciones que muchos reclusos han denunciado, en las cuales se encuentran prácticamente hacinados al interior de estas prisiones. A ver, es preocupante que estos hechos tan graves que ocurrieron en el año 2000, tantos años después, entremos nosotros a investigar. La Fiscalía es conocedora de esta gran mora en entrar a investigar, pero justamente debido a la oscuridad de este fenómeno, estamos ahora empezando a documentar, a investigar. Por ende, esto es un llamado, como lo dije el día de ayer, la situación que aconteció en aquel entonces es una situación que merece ser investigada, pero la Fiscalía hace eco de los múltiples pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional sobre el estado de nuestras cárceles, un estado de cosas inconstitucional. Para nosotros es muy preocupante la situación que viven los presos del país. Y también en este momento, cuando se discute en el país el concepto de justicia, el concepto de la pena, el sentido de la pena privativa de la libertad dentro de la cárcel, es muy importante hacer una reflexión de cuál es la cárcel que queremos para nuestros presos, y si se está cumpliendo la función resocializadora que merecen los presos de nuestro país, si realmente queremos aportar en justicia y avanzar en la reconciliación y en la paz. Permítame, fiscal, que acá en nuestros estudios, precisamente también para hablar de ese tema, nos está acompañando el mayor retirado del IMPEC, Ángel Eduardo Rodríguez Ortiz. Él perteneció al Instituto Nacional Penitenciario, es decir, al IMPEC, durante 30 años y fue director de las principales cárceles del país, entre ellas la cárcel Modelo de Bogotá. Mayor, ¿qué puede decir usted frente a estas investigaciones? Lo invité porque usted es un experto en este tema, conoció por dentro las cárceles, conoció esa transformación que ha tenido el IMPEC en los últimos, diría yo, 20 años. Exactamente qué acontecía en ese momento. Estamos hablando de un periodo de tiempo entre 1999 y el año 2003. Bueno, desafortunadamente los comentarios frente a los crímenes pues es algo que no se ha podido comprobar, ¿cierto? Lo segundo, pues no podemos desconocer que en esa época hubo bastante desorden en las cárceles. Lógico, el hacinamiento que había era del 200, 300%, porque es que es una cárcel, la cárcel Modelo tiene una capacidad para 1.800 internos y ha tenido 5.000, 6.000 internos alojados. Eso es imposible de controlar. Además de eso, que se ha trabajado con el 50% de la guardia a nivel nacional, en todas las cárceles, en las principales cárceles del país, precisamente se ha presentado estas situaciones porque no puede haber control. No puede ser posible que 2 unidades de guardia controlen un patio donde hay 1.500, 1.800 internos. Eso es algo que se sale realmente de las manos. Además, pues lamentablemente también existía el poder, lo que dice la señora fiscal, existía el poder de los internos, el poder quería preguntar, en ese entonces uno podría decir que el control de las cárceles estaba en poder de los paramilitares, de los guerrilleros, de la delincuencia común, pero no del IMPEC, no de los guardias. Pues prácticamente sí. Tenemos que reconocer la verdad, prácticamente el poder estaba en manos de los internos. Se vino a recuperar el control de las cárceles y a retomar la disciplina y el control aproximadamente después del año 2000, cuando se creó un grupo especial directamente del IMPEC, de guardia especializada, muy bien capacitada, un comando GRI, para
retomar el control de las cárceles, porque inclusive, pues lógico que todo el mundo sabía de que las cárceles estaban bajo el control de los reclusos. ¿Y eso qué ¿cierto? quería decir? Que tenían fusiles, que tenían armas de corto alcance, granadas. Sí, claro que sí. ¿Dentro de Nosotros las en los cárceles? decomisos, en los decomisos que hicimos con estos grupos especiales, decomisamos fusiles, metralladoras, mini UCI, granadas, revólveres, pistolas, cantidad de O municiones. sea que la guerra entre paramilitares y guerrilla, entre estos dos grupos terroristas, se trasladó, o no se trasladó, sencillamente estaba al mismo tiempo en diferentes territorios de Colombia, pero también tuvo lugar en las cárceles de Colombia. Claro que sí, lógico. Estaba concentrado en las cárceles de Colombia, porque en las cárceles de Colombia estaban los principales jefes guerrilleros. Y lógico que había el poder también, tanto de la guerrilla, del poder de los paramilitares, que también habían jefes paramilitares, y estaba también la delincuencia común en el medio. Entonces la guerra era prácticamente de los tres bandos, por el poder del establecimiento, por lo que llamamos nosotros en el argot carcelario el cacicazgo. Entonces, ¿quiénes mandaban? Y eso generó de que, lógico, que no podemos desconocer que también ha habido complicidad o hubo corrupción, pero se generaban cantidad de medios para poder ingresar las armas también a la parte interna de los establecimientos, inclusive en los mismos alimentos, en el cargamento de los alimentos que iban para el rancho, que llamamos nosotros en las cárceles, ahí ingresaba la cantidad de armas, porque era imposible pues también generar un control cuando no hay los medios. ¿Tuvo usted conocimiento de personas desaparecidas, por ejemplo, mientras estuvo en este lapso de tiempo como director encargado de la cárcel Modelo? Bueno, personas desaparecidas, cuando se presenta una fuga, se hace un conteo de los internos, ¿cierto? Y al otro día no aparece el interno, ¿cierto? Cuando nosotros comenzamos a hacer el conteo, el interno no aparece por ninguna parte. Cuando se comienzan a hacer las indagaciones, ¿qué dicen los internos? No lo busquen más, porque él se fugó ayer o se fugó anoche, pero nosotros no sabemos si es que lo desaparecieron dentro de la cárcel o el interno se fugó. Inclusive que se nos presentaron se nos presentaron casos que el interno se fugó, no sabíamos qué había sucedido, se desapareció, pero a los 15 días, al mes, a los 2 meses, o inclusive posteriormente, el interno llegaba recapturado al establecimiento. Entonces, el tipo se había fugado y había sido capturado de nuevo o recapturado, pero con un nombre totalmente diferente. Al hacer el control de reseña, ¿cierto? Entonces se identificaba que era un interno que se había fugado de la cárcel Modelo, por decir algo. A todos nuestros televidentes vamos a hacer una primera pausa a comerciales, no sin antes invitarlos a que continúen opinando a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. ¿Ustedes creen que la situación de las cárceles ha cambiado en este momento en Colombia? Sus opiniones en las cuentas periodísticas de todo el equipo de La Noche. Una pausa y cuando regresemos continuaremos analizando este tema. Estará con nosotros la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Ya regresamos con La Noche.